La palabra que más se clavaba en el pecho de Valeria no era un golpe ni una bofetada. Era una etiqueta pronunciada con sonrisa, mantenida. Decía tanto con tan poco, capaz de convertir en ruido cotidiano la humillación, de hacer que una mujer se sintiera pequeña en su propia casa. Esa palabra, suspendida en el aire de la cocina del rancho, marcó el inicio de una historia que sería, con los años, paso a paso, una salida de la tortura hacia la libertad. En aquel lugar de tierra y bicicletas viejas, donde el viento barría las hojas de olivo y el perro del vecino ladraba solo por costumbre, vivían Gloria Romero, su hijo Daniel, y desde hacía unos años, Valeria Torres. El rancho era tanto refugio como jaula. Las paredes guardaban recuerdos del padre de Daniel y la memoria de tiempos más seguros, pero también servían de escenario para los reproches que se repetían bajo la luz amarilla de la lámpara del porche. Gloria, viuda, había asumido la casa y el negocio con mano firme. Se decía protectora del apellido y guardiana de lo que quedaba de su linaje. Su cariño venía muchas veces envuelto en control. Daniel había heredado más que la finca. Llevaba consigo la sensación de responsabilidad que venía con la pérdida de su padre. Desde joven aprendió a medir sus palabras para no poner en vestidura de pelea la tranquilidad de su madre. Era hombre leal, trabajador, con una ternura que a veces se escondía detrás de la lentitud para afrontar los conflictos. Amaba a Valeria con una calma que en los momentos críticos oscilaba entre protección y pasividad. Le costaba enfrentarse a la madre porque lo que veía detrás de su dureza era la figura de la mujer que lo había criado sola. Así, entre deber y amor, el silencio fue terreno fértil para el desprecio. Valeria llegó al rancho con zapatos gastados y una voluntad de hierro. Hija de doña Carmen, mujer de manos curtidas y mirada serena, Valeria conocía el trabajo desde niña: limpiar, atender, aprender el oficio de la vida. Tenía, además, una vocación. Quería ser enfermera. Empezó a formarse entre jornadas de lavandería y noches de estudio, y su ternura le ganó a muchos. Conoció a Daniel en una tarde inesperada en la ferretería del pueblo, entre tornillos y cajas de clavos. Él estaba comprando una bisagra. Ella buscaba un cierre nuevo para la cuna donde dormiría su futuro sobrino. Se enamoraron sin prisa, con la sencillez de quien se reconoce compañero. Se casaron en la iglesia del pueblo, rodeados de bocas que rezaban por un porvenir mejor, y pronto llegaron Mateo y la esperanza elevada a la rutina diaria. Al principio, las tensiones eran pequeños abollones que podían taparse con una frase amable. Poco a poco, sin embargo, se transformaron en migas que hacían un camino de desprecio. No había gritos grandilocuentes ni golpes, pero el daño fue persistente. Un comentario delante de la familia: con ese delantal parece de feria, no de señora. Una broma que enterraba una puñalada. ¿Te ha preparado la comida tu madre o has aprendido sola? Una risa que quitaba peso a una crítica en público, y en privado una mirada que decía: no perteneces aquí. Cada gesto era una norma no escrita. Valeria debía agradecer la casa, la comida, el techo, no aspirar demasiado. La humillación se normalizaba en voz baja, en ironías envueltas en afecto, y la palabra mantenida volvía como refrán en la mesa. Daniel prometía a su mujer que hablaría con su madre. «Lo haré», decía sin fecha. Esa promesa se fue gastando como la pintura de la verja. Él quería evitar que su madre se quedara sola, quería su paz, y por eso prefería la retórica a la confrontación. Valeria aprendió a medir su dolor para no convertir a su marido en enemigo. Con los años, la tensión fue minando la autoestima de Valeria.
Empezó a dudar de sus capacidades, a cuestionarse el valor de su trabajo, a sentir que quizá el amor no bastaba para sostener una familia con dignidad. La casa se volvió a menudo territorio ajeno. Su risa se contuvo. ¿Cuántas veces una palabra dicha al pasar arruinó un día entero? ¿Cuántas noches se acostumbró a dormir con la sensación de no ser suficiente? Hubo un día, no extraordinario, sino hecho de restos de cotidiano, en que todo cambió. Daniel llegó más temprano del campo y encontró la sala en el silencio de la tarde. La televisión sin volumen, el café enfriándose en la mesa. Por costumbre, llamó por el pasillo. «Mamá, ya llegó». Y en la vuelta de la esquina sorprendió una conversación, la que hasta entonces había permanecido detrás de puertas cerradas. Gloria, con su voz templada, estaba hablando de Valeria con una amiga. No eran burlas veladas, sino descalificaciones directas, pronunciadas con esa mezcla de convicción y displicencia que hacía que las palabras parecieran leyes. Daniel escuchó lo que su madre decía, que su mujer no era capaz, que vivían de su buena fe, que su hijo merecía a alguien de otra condición. No fue una mentira sorpresa. Era la constatación de lo que había sentido Valeria muchas veces, pero pronunciada en voz alta, frente a otro oído. Fue en ese instante cuando Daniel dejó de posponer la elección entre obedecer a la costumbre o defender el amor que había construido fuera del rancho. La decisión no fue instantánea ni dramática, fue medida y firme. No hubo violenta ruptura ni escena épica. Hubo una conversación entre ellos, de madrugada, con Mateo dormido en la otra habitación. Daniel habló de responsabilidad y de reparación. Valeria habló de dignidad y de los límites que ya no podía tolerar. Empacaron lo esencial y se fueron con las manos llenas de telarañas afectivas y la firme intención de empezar de nuevo. Eligieron la ciudad más cercana, Yuma, una casa pequeña, trabajo en turno partido, la libertad de no escuchar miradas que evaluaran su derecho a existir como familia. La mudanza fue un reencuentro con la fragilidad y con el coraje. La economía se apretó, menos comida lujosa, más cenas sencillas, menos visitas, más horas de estudio por las noches. Valeria retomó sus clases de enfermería con la determinación de quien no solo estudia por un título, sino por reconstruir su autoestima. Hubo noches en que Mateo se despertaba y ella, con ojeras, lo acunaba mientras repasaba apuntes con una linterna. Doña Carmen, desde lejos, los alentaba. «No te dejes, hija. Tú vales». Daniel montó un pequeño comercio local, arreglaba averías, hacía de todo para que la casa tuviera aire de estabilidad. La pareja redescubrió la complicidad que el silencio había intentado robar. Risas en la cocina, decisiones compartidas, un amor que aprendió a hablar y a cortar con suavidad aquello que dañaba. Ese periodo fue tiempo de reconstrucción. Valeria fue subiendo escalones, prácticas nocturnas, guardias, ese primer paciente al que alivió y en cuya mirada reconoció el ejercicio de su vocación. Con cada guardia, con cada examen aprobado, el orgullo volvió a sus hombros. Aprendió a poner límites, a decir «esto no», sin pedir permiso, a proteger a Mateo con la firmeza de quien sabe que el amor no se demuestra permitiendo la humillación. La vida no se volvió llana. Hubo falta de dinero, cansancio, días en que la tristeza afloraba, pero la pareja aprendió a sostenerse sin sustituir la dependencia con nuevas dependencias. La libertad, esa palabra que sonaba a ideal, empezó a construirse entre la disciplina y el cariño. Mientras tanto, el rancho envejecía. Gloria, que antes había llenado la casa de órdenes y recetas, se encontró frente a la soledad del silencio. Sus gestos de control, que antes aseguraban su lugar en la mesa, empezaron a perder eco.
La comunidad la miraba con la misma ambivalencia. Respeto por la viuda que había mantenido la finca, reticencia por la mujer que criticaba en voz alta. Los años erosionan muchas cosas y también exponen fragilidades ocultas por la aspereza del carácter. Lo que para algunos es fortaleza, para otros fue máscara que al final no impidió la llegada del desgaste físico. Pasaron los años y Mateo creció en ese equilibrio de esfuerzo. Valeria se convirtió en enfermera de vocación y oficio, y la vida, en su ritmo de guardias y ternura, le fue dando herramientas para mirar el mundo con mayor compasión y firmeza a la vez. Daniel se mostró orgulloso, más dispuesto a hablar, a negociar con su madre cuando correspondía, a proteger el espacio que habían creado. La distancia le había dado perspectiva. Comprendió que cuidar de su madre no significaba permitir que ella deshiciera la vida ajena. Aprendió a construir límites con amor, no con evasión. El día en que Gloria cayó enferma no tuvo nada de poético. Fue un suceso médico, una infección que no se atendió a tiempo, complicaciones que exigieron ingreso urgente. La llamada llegó a Yuma en medio de una noche de guardia. Tu madre está en urgencias. Daniel fue al hospital con la cara dada a la prisa. Valeria, en el fondo, sintió una mezcla extraña de obligaciones antiguas y realismo nuevo. Cuando entraron a la sala de espera, el olor del hospital les devolvió recuerdos de infancia y de enfermedades compartidas. Gloria estaba en la unidad de emergencias, con el pulso inestable y la cara marcada por la fatiga de los años. No fue accidente ni castigo. Fue una fragilidad que mostró, como un espejo, aquello que la vida de la suegra había contenido por tanto tiempo. La silla de ruedas y el monitor desdibujaron la fuerza que había tenido. En la habitación número 12 había, encima de la mesita, una planta marchita que parecía la metáfora de ese hogar que antes mandaba. Ver a Gloria allí, tan frágil, no anuló el pasado, pero sí abrió un espacio donde la culpa y la verdad podían encontrar voz. El momento en que Valeria supo que la enfermera asignada era ella, fue una de esas coincidencias que no parecen casuales. El turno de noche la puso frente a la cama donde reposaba la mujer que había sido su antagonista. Hubo un segundo de inmovilidad. La profesionalidad y la memoria lucharon en un duelo silencioso. Valeria respiró y dejó que su formación hiciera el resto. Higiene, control de signos, cuidado técnico, pero también esa escucha que no aparece en los manuales. Gloria, al principio, la reconoció con esa mezcla de sorpresa y desdén que ya conocía Valeria. «Así que tú eres», empezó a decir. La frase quedó a medio camino entre la burla y la incredulidad. La habitación olía a antiséptico, a café frío y a esa expectativa que sólo los hospitales saben contener. En algún momento, cuando la noche avanzó y los pitidos del monitor marcaban un ritmo que no era conversación, Gloria dejó caer la fachada. No fue un sermón de lágrimas, sino una confesión pequeña y humana. Palabras que nacían de la soledad y del peso de los años. «Si te hice daño, lo siento», murmuró, con la voz de quien no espera redención instantánea, pero sí naturalmente reconoce su responsabilidad. Sus ojos no suplicaron perdón como acto mágico, suplicaron comprensión. En esa voz temblorosa había menos orgullo que miedo, miedo a la pérdida, miedo a no haber sido suficiente en lo esencial. Valeria escuchó. Podía haber respondido con cada agravio almacenado, con la venganza del silencio, con la réplica de una herida cruda. En cambio, hizo lo que su profesión y su crecimiento le habían enseñado: cuidar sin borrar la historia.
Hizo su trabajo con responsabilidad. Habló con claridad sobre lo que necesitaba para que una relación fuera posible. «Puedo cuidarte ahora como paciente», dijo en tono sereno, «pero el perdón no borra lo que pasó. Hay pasos que debemos dar si queremos acercarnos». Fue una respuesta que mantenía frontera y ofrecía puerta. No fue un perdón sin condiciones, sino una disposición al proceso. Gloria no cambió en un instante. La transformación que empezó en la habitación 12 fue humana y gradual. Aquel contacto con la fragilidad la hizo ver, por primera vez con nitidez, el precio de sus palabras. No hay misterio en ello. La vulnerabilidad desnuda. A veces las personas reconocen su daño no porque alguien las obligue, sino porque la vida las coloca en un lugar donde ya no pueden sostener la imagen que les servía de escudo. En la madrugada, entre respiraciones asistidas y suero en la mano, Gloria pidió perdón de maneras sencillas, con gestos, con nombres, con la petición concreta de conocer a su nieto de una manera nueva. El encuentro entre doña Carmen y Gloria en la sala de visitas fue otro hito. La madre de Valeria, que entendía el valor del esfuerzo y la dignidad, no buscó humillar ni justificar. Simplemente colocó una mano sobre la de Gloria y dijo con calma: «Si estás dispuesta a cambiar, tienes tiempo para empezar. Pero no se olvida lo que se rompió». Fue una frase que puso los términos. La reconciliación exige actos sostenidos, no declaraciones al borde de la cama. Cuando Gloria pidió ver a Mateo, la petición fue humilde, casi tímida. Quería conocer al nieto que no había sabido siempre valorar. Daniel, con esa mezcla de fortaleza y ternura que había aprendido a ejercer, propuso reglas, encuentros supervisados, espacio para que Mateo conociera a su abuela a su ritmo, sin prisas y sin imposiciones. Valeria estuvo de acuerdo en que el pasado no tenía por qué ser condena eterna, pero también insistió en preservar el bienestar de su hijo. Así se gestó un arreglo prudente. Visitas en la casa de la familia, sin que la relación regresara a los dinamismos antiguos. Ese equilibrio fue la forma más sana de empezar a recomponer, paso a paso, una convivencia distinta. La transformación de Gloria no resulta de una conversión milagrosa ni de una redención celestial instantánea. Nace en la fragilidad y en la responsabilidad. Nace cuando una persona se ve en el espejo de su propia debilidad y admite errores, y cuando la otra decide no consumir su vida en la demanda de venganza, sino en la construcción de límites sanos. El día en que su suegra se transformó fue menos un acto puntual que el principio de un proceso. La confesión en la habitación 12, seguida de pequeñas pruebas de cambio, de llamadas más humanas, de frases mesuradas en la mesa. Gloria empezó a telefonear con menos severidad, a preguntar por Mateo sin condicionar, a presentarse en encuentros familiares con una humildad nueva. Para Valeria, la libertad que ganó no solo fue salir del rancho, fue dejar de cargar con la culpa que otros intentaron imponerle. Fue recuperar el derecho a vivir sin sentir que su existencia debía justificarse. Aprendió a perdonar con inteligencia, entender que perdonar no equivale a olvidar ni a exponerse de nuevo a la misma violencia. Puso límites saludables, explicó lo que no admitía e impulsó la relación hacia lugares seguros. Su crecimiento profesional como enfermera le dio herramientas emocionales, además de técnicas, la paciencia, la empatía y la convicción de que cuidar no significa anularse. El reencuentro entre las mujeres no fue un abrazo cinematográfico ni una escena para aplausos. Fue una sucesión de momentos pequeños. Una cena donde ya no se habló con sarcasmo.
una llamada donde la voz no pedía permiso para herir, una visita a Mateo en la que Gloria, sin prisa, dejó que el niño se acercara. Y fue también un proceso para Daniel. Aprendió a afirmar su posición sin renunciar a su madre, a construir un espacio familiar en el que todos tenían un lugar, pero ninguno con derecho a dictar la vida de los demás. Si hay algo que esta historia enseña, es que la libertad no siempre llega como un golpe de viento, sino como la suma de decisiones coherentes. Salir de la tortura fue empezar a pronunciar palabras que antes se guardaban. No lo tolero, te respeto, pero esto no puede repetirse. Si quieres enmendar, harás algo concreto. La transformación de Gloria no fue un milagro en el sentido de un fenómeno inexplicable. Fue la consecuencia de su propia vulnerabilidad, de la exposición a la debilidad, de la constatación de su propia soledad y de la respuesta madura de quienes decidieron proteger su dignidad sin renunciar a su derecho a sentirse valorados. En la última escena, que nos devuelve una imagen clara, hay una mesa de madera, una taza de té y risas contenidas. Mateo juega con un cochecito y Gloria mira con curiosidad. Valeria observa desde la cocina con gesto tranquilo. No hay celebraciones grandiosas. Solo la calma de quien sabe que las relaciones sanas se construyen con bordes y puentes, no con cancelaciones ni con permisos ciegos. La casa ya no es el rancho cerrado por imposición, sino una casa que ha aprendido a abrir puertas con cuidado. La palabra que antes daba tanto dolor queda relegada a un pasado del que se extrajeron lecciones. Ese día en que la suegra se transformó no fue un punto final dramático, sino el inicio de una nueva manera de estar. Humana, imperfecta, posible. Y si estás escuchando esto, quizá conozcas a alguien que vive bajo una humillación cotidiana, que escucha etiquetas que no merecen, que ha normalizado un dolor que no debería aceptar. ¿Conoces a alguien en esa situación? Déjalo en los comentarios. A veces, nombrarlo es el primer paso para actuar. La historia de Valeria, Daniel, Mateo y Gloria no pretende ofrecer un manual infalible. Su objetivo es mostrar que las heridas pueden tener remedio cuando se actúa con firmeza y ternura, cuando se establecen límites sin renunciar al cuidado. El perdón verdadero no borra la memoria ni exige regresar a la misma posición de vulnerabilidad. Es una elección que acompaña al proceso de reparación y que exige actos sostenidos. La libertad se logra cuando dejas de vivir para complacer la mirada que te devalúa y construyes un proyecto de vida con dignidad. Si esta historia te ha tocado, compártela con quien pueda necesitarla y considera suscribirte para escuchar más relatos que hablan de dolor, de coraje y de esperanza. No se trata de olvidar, se trata de aprender a no repetir lo que nos dañó y a abrir puertas para una vida más humana. De la tortura a la libertad hubo un camino largo, hecho de decisiones, límites y cuidados, y ese camino comienza a menudo con una palabra distinta: mereces.